Bueno, pues saludamos ya a nuestra mesa de esta noche. Nos acompaña Carlos Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Enrique Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Y Diego Mendiola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de lo que se ha dicho esta mañana en la presentación de la revista económica de La Rioja. Han dicho que la solidez de los servicios y el comercio exterior continúan ejerciendo como motores de la economía riojana. Vamos a verlo. La economía riojana afianza un crecimiento sostenible basado en el sector de los servicios, en el consumo de los hogares. Pero se enfrenta a importantes retos externos, sobre todo para los productos riojanos, con las políticas intervencionistas que parece que el presidente Trump en su segundo mandato pues va a establecer aranceles, que puede establecer una guerra arancelaria. También recientemente la Unión Europea ha firmado el convenio con Mercosur y ahí hay luces y sombras. Datos que aparecen en la revista Economía Riojana, que ha presentado su octava publicación en la Universidad de La Rioja. Revista en la que se analiza el dinamismo y la capacidad de resiliencia de nuestra comunidad en un entorno de incertidumbre global, donde hay que recordar que la Unión Europea es el principal socio comercial de la región. 2/3 de las, comillas, exportaciones riojanas, digo exportaciones fuera de España, incluyo intracomunitarias, Europa y resto del mundo, van a Europa y por lo tanto el comportamiento de Europa es absolutamente importante para la evolución de la economía riojana. Se recoge el impacto directo que en La Rioja va a tener una financiación singular para Cataluña. Dice el colegio que eso podría suponer una pérdida de hasta 300 millones de euros para los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con las consecuencias que eso podría tener en términos de prestación de servicios públicos de calidad para todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Entre las debilidades de la economía riojana, la baja inversión privada y un mercado laboral poco dinámico. La revista concluye que habrá que vigilar la evolución del consumo, así como la dinámica del mercado laboral y el sector financiero, para asegurar una economía sostenible. Bueno, pues luces y sombras han hecho un escenario distinto, ¿no? Un poco, podríamos decir que se ha hablado del impacto de la financiación singular para Cataluña. Tenemos también la administración estadounidense, los aranceles, tenemos por otro lado Mercosur. ¿Cómo veis un poco el panorama para este 2025? Diego, pues ¿qué más cosas puedo decir de lo que han dicho? Hablábamos de eso, aquí en La Rioja bien, pero baja inversión privada. Yo lo que plantearía, y lo sostienen, hay aspectos como en el aspecto servicios, en el sector servicios, donde sí que es donde se experimenta el mayor crecimiento, pero hay que señalar que, por ejemplo, a nivel industrial, La Rioja, a pesar de que en el conjunto nacional digamos que estamos mejor que muchos otros territorios, sí que se tiene que potenciar el desarrollo industrial en el aspecto económico. Y luego, no sé, esto es como viene este estudio o este informe que publican, y viene un poco en sintonía con el que se publicó a principios de semana del The Economist. Vale, la economía a nivel global, a nivel de país, va bien, pero lo que hay que también es luego bajar al suelo, a la realidad cotidiana, y hay que darse cuenta de que ese crecimiento económico no se redistribuye y no repercute en igual medida positivamente en todos los sectores de la sociedad. Hay que recordar, y lo hablaba la ministra Sira Rego, que la juventud tiene unos problemas, y veíamos también, creo que lo leía hoy, que hay un porcentaje muy alto de personas, de más del 20% de las personas que están en riesgo de exclusión social son gente joven. Por tanto, que la economía vaya bien puede ser un elemento positivo, pero sobre todo creo que lo que hay que incidir es que a todo el mundo no le va tan bien, y que ese crecimiento de la economía, si no hay una redistribución y no hay una potenciación de servicios públicos que son elementos generadores de redistribución, quizá ese crecimiento solamente lo perciben ciertas capas de la sociedad y no llega a todo el mundo, porque yo con todo el mundo que hablo, lo que te dice es que las cosas en el supermercado están muy caras, y que la vida y los servicios que utilizamos y determinadas cosas que utilizamos tienen un precio, y los salarios son muy comedidos para una, yo diría, una inmensa mayoría de la gente. Por tanto, que la economía vaya bien, creo que es una buena noticia,
las expectativas para el año 2025 también son buenas, pero creo que hay que acordarse cuando las cosas van bien de a los que no les va tan bien. Yo no estoy tan de acuerdo que estos crecimientos sean realmente, crecimientos económicos sean como se nos están vendiendo. Es decir, vamos a ver, el mismo informe del Economist dice que las economías europeas que más están creciendo son Portugal, Grecia, España, creo que Italia también la ha metido en el paquete. Curiosamente, Alemania y Francia son los países más recesionistas en estos momentos. Y la pregunta que me hago yo en abstracto es, ¿quién tiene más capacidad de crecimiento? ¿El que está más abajo o el que está más arriba? Es decir, España tiene una capacidad de crecimiento porque realmente tenemos una economía, como muy bien ha dicho Diego, que no está bien. Por eso tenemos mucha mayor capacidad de crecimiento, por eso estamos mejorando mucho más, porque partimos de unos límites muy bajos. Podemos crecer mucho más. Es como ese niño que le costaba crecer cuando iba al colegio, todos sus compañeros medían ya 1,70 y él estaba en 1,40, y luego ya con los años reguló y llegó a la misma altura que tenían sus compañeros, pero realmente por eso tenía capacidad de crecimiento, porque estaba muy abajo. Entonces la economía y todos estos macrodatos que son muy bonitos y en eso estoy de acuerdo con Diego. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que generar un tejido industrial, no solo dedicarnos al sector servicios, que es el que realmente es fuerte. La exportación en La Rioja se dedica efectivamente a productos agrícolas o a productos derivados incluso de la ganadería, que es lo que estamos exportando en estos momentos, pero no tenemos una red industrial importante porque, bueno, ni España ni prácticamente ningún país de Europa, dado que hace muchos años que decidimos que la producción en China era más interesante que la producción en Europa, y eso es lo que nos estamos cargando, y por eso, por mucho que podamos crecer, si seguimos deslocalizando tendremos el problema que tenemos y seguiremos creciendo, pero porque seguiremos bajando. A mí todo esto me parece muy bonito. Esto es macroeconomía. La macroeconomía es muy bonita. Hemos subido el PIB un 2,8, el de La Rioja más que el de Europa, 1,9, y un punto menos que el de España. En servicios siempre en La Rioja los servicios han funcionado muy bien, la agricultura, el sector primario también, pero el tema industrial siempre hemos andado un poco más flojos. Qué duda cabe que estos son buenas noticias, las luces que digo yo, las sombras que digo yo. Las sombras son el tema de la financiación autonómica de Cataluña, que ha dicho el consejero que La Rioja nos puede suponer una pérdida de 305 millones de euros con lo que eso supone para La Rioja, que eso es para hacérselo mirar. Y luego yo siempre miro por la microeconomía, por las familias, que en estos momentos en La Rioja, todo esto me parece muy bien, tengamos casi 25.000, 26.000 personas en riesgo de pobreza. Eso, con todo esto que me están contando, digo, pues andaremos muy bien de exportaciones y andaremos muy bien de servicios, pero al final tenemos 26.000 personas que lo están pasando muy mal. Y a eso yo no quiero quitar el número grande, quiero quitar la letra grande de esta película, que está muy bien esa revista, y decirles, señores, ¿y qué hacemos con 26, 27.000 personas en La Rioja que lo están pasando mal? ¿Y qué pasa con la cesta de la compra, que la bolsa de la compra, que están todavía los productos como están? Que a mí me hablan que hemos terminado en España en el 2,8 del tema del IPC, para la subida de sueldos, etcétera. Yo ese dato todavía no me lo termino de creer. Me parece muy bien que esto vaya así, que estemos bien, que no estemos bajando, como dice mi compañero Carlos, porque estábamos muy mal y ahora estamos mejor, pero yo me centraría en las pequeñas familias que no llegan a fin de mes, en la microeconomía y a la gente que lo está pasando mal. Y ahí es donde las políticas de los gobiernos nacionales y autonómicos deberían influir, y sobre todo este fondo autonómico que por fin se reparta en justicia, que no se favorezca a unas y se perjudica a otros, que eso a la hora de los servicios nuestros o de las personas que no llegan a fin de mes les afecta. Por eso yo esto lo dejo muy bien, pero macroeconomía muy bien, pero microeconomía muy mal. Y no olvidemos también que tenemos a nuestros políticos que sorprendentemente, todos, me da igual, se enorgullecen de que que se está ayudando a esas 25.000 personas, que hay ayudas públicas y tal. Digo, pero perdonen, ustedes no pueden estar orgullosos de tener gente que está recibiendo ayudas. Es un problema. Ustedes lo que tendrían que estar orgullosos es que están generando empleo, que están generando trabajo a estas personas, pero no que les están ayudando. Que ayudar está bien, hay que ayudar, lógicamente, pero lo que hay que hacer es generar riqueza, y la riqueza no se genera dando ayudas, se genera generando empleo y generando trabajo. Bajando al barro, bajando al suelo, limpiando los lodos de Valencia, ayudando, ahí, no esas grandes frases, hemos aumentado el 2, me parece muy bien, no sé cuántos millones, me parece muy bien, pero ¿y la gente que no llega a fin de mes? La gente que no puede comer, la gente que está en riesgo de pobreza, que no puede pagar la calefacción, a esas personas, ¿cómo les ayudamos?
Esa es la pregunta que hago yo y la dejo encima de la mesa. Por supuesto que esas son las personas que yo pienso que tienen que ser la prioridad, y se han hecho avances muchas de las veces, yo la crítica que le haría, tibios y muy mínimos en cuanto, por ejemplo, el crecimiento del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, que se le criticó, que parecía que era también, siempre estamos al borde del precipicio, siempre estamos al borde del apocalipsis. Se subió el salario mínimo, se ha dignificado, se han subido los salarios y no ha pasado nada. Y si no, los precios. Lo que subieron los precios, pero es que antes subían los precios y estaba en 617 euros, hace no tantos años. Y con 617 euros una sola persona, no puede vivir con una mínima dignidad, no lo sé. No puede. Pero no puedes hacer frente a absolutamente nada. Y eso estamos hablando de 2017, que nos parece hace mucho tiempo, pero no lo era. No. Se ha subido y a mí me parece que es una cifra baja. Se hizo la reforma laboral, se han conseguido algunas mejoras en ciertos sectores también a nivel de convenios, pero es realmente la economía donde se tiene que centrar. Y la administración, ¿generar empleo? Sí. Empleo público, empleo de calidad, no contratos de sustitución de un fin de semana o de una semana o de medio mes, sino empleo público de calidad y sobre todo el elemento de fortalecimiento de los servicios públicos, porque cuando vamos al Hospital San Pedro ahí nos tratan igual al que tiene 10 millones de euros en el banco que al que tiene números rojos, y los servicios públicos son un elemento de distribución y que también generan riqueza, y que ahí es donde se ve si un país destina sus recursos y el crecimiento económico al reparto y al mantenimiento y al cuidado de las personas. Bueno, y hablando de los jóvenes, también cuando hemos hablado con la ministra, los jóvenes riojanos, si hablamos de emancipación, son los peores de España. 8.000 euros brutos al año es la media que tienen, y con eso es imposible. De irse, se van con un amigo, con una amiga, con pareja, antes de los 30 años. En este informe, que de la revista económica, que me lo he leído, hablaba de que el sector inmobiliario, que ha avanzado este año bastante más que el año anterior, pero ha avanzado en este sentido. O sea, han disminuido la venta de viviendas en La Rioja, pero los préstamos hipotecarios se han disparado. O sea, se han vendido menos, pero el préstamo hipotecario, como vale más, se ha disparado y pagan más intereses. Y con esos dineros que tú dices, ya me contarás si la vivienda está subiendo, cómo la compran. Porque las políticas de vivienda de los ayuntamientos, al menos desde aquí, últimamente se han dejado de la mano de Dios. La vivienda de protección oficial, de régimen especial y régimen general, en tiempos de Julio Revuelta, era una venta que creo que se hacían 1.000, 1.500, 2.000 viviendas todos los años, y se vendían todas. También se vendía a la libre. Yo he visto viviendas de 15 millones de protección oficial, régimen especial general, enfrente de viviendas libres de 24, y se vendían todas, porque entonces el ayuntamiento tenía suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los ayuntamientos, entre los que se encuentra Logroño, no tienen suelo? Porque no han creado un plan, no han renovado los planes de ordenación general urbana. Y eso nos está perjudicando a la hora de ofrecer suelo a los constructores para hacer viviendas. Ahora el otro día leía que se van a hacer unas pocas. Y eso es otro tema que lo hemos dejado, y no sé por qué. Porque yo me acuerdo que yo me dedicaba a aquello y se vendían viviendas de protección oficial, pero con préstamos de 2 millones o 3, al 5% de interés, y un piso que valía 5. O sea, que había que pagar 2 milloncitos en 24 meses, que bueno, con eso podías. Y también había libres enfrente a 20 millones. Bueno, y eso se ha dejado de hacer. Ahora no, en pesetas. No son interesantes, las ofertas como en que yo soy es que estoy de acuerdo con él, lo hablábamos justo antes cuando estaba la ministra en Bambalinas. 18 años, casi 2 décadas en Logroño sin hacer ni una sola vivienda. 18 años. Donde yo vivo son viviendas que se hicieron en Santo Domingo. Ya, si te vas, en Logroño no se ha hecho, pero es que en muchos de los municipios que sí que tenían una necesidad, tampoco se han hecho ni se ha planificado. Y vivienda libre siempre hubo, pero la política de vivienda durante los últimos 25 años ha brillado por su ausencia. ¿Sabes no ha habido ninguna política. En la calle Ibar, en el Cubo, si conoces la calle, en esa calle, yo hice 55 viviendas en un bloque que hace una U especial y general, y enfrente estaban las libres.
por supuesto, la gente joven nos las agotó en día y medio. Ya te digo que eran pisos de 5 millones y medio, con 3,5 de préstamo, pagar 2, y enfrente unos pisazos, claro, los materiales no eran los de las otras. Estos tenían materiales de lujo, cocina montada, las de protección oficial no podían tener más que el fregadero y un mueble, porque eso es lo que permitía. 5 millones. 5,5 millones costaban aquellos pisos de 90 metros. Pero claro, escucha, los materiales eran estos. No tenían más que un mueble y un fregadero. Las otras, como cocina montada, frigorífico, calefacción por hilo radiante, o sea, pero valían para vivir. Pero si garantiza el derecho, porque valían para vivir. El derecho es al acceso a la vivienda, no a una vivienda de lujo. No, o sea, a la tú vivienda. Tienes recursos y te quieres Aquellas gastar, viviendas. puedes. El problema es que ahora no hay recursos suficientes ni para tener el acceso a una vivienda. Trasterio y garaje, ¿eh? O sea, que y era un parcelita, o sea, que eran viviendas dignas. Y vino gente joven, no se podían vender en 10-15 años, o sea, había que vivir en ellas, luego se podían liberar y todo eso, pero es que eso lo hemos perdido, y yo todavía tendría que preguntar a Julio Revuelta, que era alcalde en esos momentos, seguro que me explica, porque las políticas de los ayuntamientos han dejado de renovar los planes y por eso no tienen suelo, pero habría que volver a eso. Porque cuando hubo la crisis de 2008, pues como se dijo, como hay aquí crisis, lleva a haber crisis a perpetuidad, no hace falta planificar absolutamente nada. Esa fue la razón. Sí, se construyeron de más, se construían 4.000 viviendas al año, y llegó un momento que el mercado no absorbía tanto, vino la burbuja inmobiliaria y explotó todo. Y ahí se paró todo, que se podía haber retomado. Y gente que se vio y estaba pendiente de pagar hipotecas de 200 y pico mil euros, 30 y tantos millones de pesetas, Enrique, y que tenían que pagar. Y que tenían un valor esas viviendas después del 2008 de 100.000 en el mercado. Claro. Y que esta gente, que venían a mi despacho y me decían, ¿y qué hago, Carlos? Que encima me están ejecutando por impago, ¿qué hago? Digo, pues déjales la vivienda, pero dices que encima les va a seguir debiendo otros 100.000 euros después de haber palmado la vivienda. Sí. Bueno, era una puñetera locura lo que ocurrió. Sí. Y no te estoy hablando de una vivienda en el centro de Logroño, te estoy hablando de viviendas en Albelda que valían 200.000 euros, que fue una auténtica locura. O sea, esas viviendas de 5 millones, 30.000 euros para los los vendí. Estamos hablando de euros. Bueno, 30.000 euros, ¿vale? Pero eran 5 millones. Pero tú las vendiste en pesetas. O sea, que yo las vendí en pesetas. Fue antes del 2000, años 90. Pero no, eran en 96, 97 cuando yo las vendí. Es que el proceso también inflacionario entró mucho con el euro. Claro. Antes las viviendas en los años 80 y 90, aunque la tendencia era subir, no subieron como subieron en los años 2002, 3, 4, 5, hasta que explotó. Los jóvenes tampoco saben lo que era un café a 60 5 millones, es que 5 millones de pesetas es lo que vale ahora un coche. Sí, que fue el 2000. Para hacerla, y han pasado años, pero no tanto. Cuando un café valía 100 pesetas en diciembre del 2000, 60 céntimos pasó al euro, a unos 60. ¿Qué se pasó? Bueno, te pones así, empiezas a llorar y no te levantas. Pero éramos más felices entonces, en el 97. No olvidéis que el café de 100 pesetas, 60 céntimos, directamente pasó a homologarse en un euro ese día. Sí, o sea, esos 60 céntimos se convirtió en un 80% todo, más María. Prácticamente. En todo hemos salido perdiendo. Yo lo noté. Y lo sigo notando. En el café lo notaste. Hombre, eso fue lo primero. Bueno, vamos al Supremo, donde el exministro Ábalos ha comparecido hoy ante el juez. Allí se investiga su papel en la trama del caso Koldo. También le cuestionan por si cobró comisiones por la venta de mascarillas, como aseguró el empresario y comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Nos lo cuenta Rafa Navarro. Buenas noches desde el Supremo. Aquí estaba el foco de la actualidad nacional con esa declaración ante el juez del exministro José Luis Ábalos. Llegaba a las 9:40, lo hacía sonriendo y sin hacer declaraciones a los medios. Más de 3 horas duró esa declaración ante el juez Leopoldo Puente. El juez investiga el papel que pudo tener Ábalos en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares que investiga ese caso Koldo. Recordad que todo estalló en febrero de este año, cuando Koldo García, su mano derecha, fue detenido por presuntamente cobrar comisiones de la venta de mascarillas. A los pocos días se le expulsó del Partido Socialista, donde llegó a ser secretario de organización, pero Ábalos no renunció a seguir como diputado en el Grupo Mixto. Recordar el aforamiento del que gozan los diputados. Y a finales de noviembre, el empresario Víctor de Aldama lo acusó directamente de cobrar 250.000 euros en comisiones de esa venta de mascarillas. Sobre todas estas acusaciones se defendió y a su salida del Supremo
Aseguró creer haber dado todas las explicaciones suficientes, se mostró dispuesto a entregar la documentación que se le pida y defendió firmemente no haber recibido ningún tipo de comisiones. El lunes y el martes próximo pasarán por este tribunal Víctor de Aldama y Koldo García. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. Ustedes saben y conocen perfectamente cómo actuó, de la manera tan tajante que actuó el Partido Socialista frente a esta cuestión. Nosotros, cuando se atisba o atisbamos cualquier género de duda en esta materia, actuamos con absoluta contundencia y transparencia. Todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Se va a poder probar? ¿Ese aforamiento impide que se investigue a fondo? Carlos. Bueno, la semana pasada estábamos Enrique y yo, que coincidimos en vuestra gala, y al final de la gala... Bonita gala. Muy bien, gracias. Muy bonita. Y estuvimos hablando, entre otras muchas cosas, de lo bien que estuvo todo, lo bien que nos organizasteis, lo bien que nos atendisteis. A Diego no le vi, por cierto, porque no nos conocíamos, pero estuvo. Y al final de la gala decíamos... Esto se va a acabar en Ábalos, es decir, lo de esperar que tire de la manta, tenemos muy claro que no va a tirar de la manta. A él, insisto que hay que ser muy prudente siempre, porque hay una fase probatoria, que es lo que está haciendo ahora el Tribunal Supremo, y hay una cosa que tenemos que respetar siempre, que es la presunción de inocencia. Pero aunque todos los indicios pudieran llevarnos a que él ha participado en la trama y que pudiera ser que hubiera otras personas muy por encima de él que se hubieran podido lucrar / beneficiar, yo creo que se va a acabar todo en Ábalos. En Ábalos va a ser el último eslabón. Ahora, de todas maneras, escuchas ahora cuando habla y ese tono que incluso le pasa también a Pedro Sánchez cuando habla. Yo no entiendo, pero seguro que algún psiquiatra, algún psicólogo especialista en los gestos, en el tono de voz, han perdido la gravedad cuando hablan. Cuando hablan es como cuando hablas al niño, guapo, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? ¿No? Pues es así, han perdido esa altivez en su palabra, o esa seguridad. Ahora es todo una excusa cuando hablan, una disculpa permanente. Yo sigo pensando que esto se va a acabar en Ábalos. De Ábalos para arriba no va a haber nada, de Ábalos para abajo habrá mucho, se acreditará o no, depende, porque como digo, hay una cosa que se llama la presunción de inocencia, aunque nosotros, como somos opinadores, opinamos, pero yo creo que ahí se acabará todo. La prueba hay mucha, yo creo que hay bastante prueba, pero bueno, habrá que determinar si esa prueba les diga a todos como dicen. También te digo una cosa, si Aldama ha llevado a cabo las confesiones que ha llevado a cabo y las va a poder acreditar a fin de poder conseguir una reducción de sus posibles condenas, está claro que tiene lo que tiene para decirlo. Estoy segurísimo de que tiene lo que dice tener. Entonces, además creo que está jugando muy bien, porque va sacando sus cartitas poco a poco para que, no, yo no sé nada, yo no le conozco, bueno, le conozco un poco, bueno, tenía un piso con él, bueno, tenía un negociete, bueno, lo del chalet, bueno, pero según te van pillando vas confesando. Entonces yo creo que irán tirando los unos de la manta. Koldo no va, Aldama no, no me sale. El señor Ábalos no va a tirar de la manta. Ese lo tengo claro. Mira, yo me he retrotraído para atrás y me acuerdo Roldán cuando la primera vez que habló ante los micrófonos era algo parecido. No, no pasa nada, todo es mentira, aquí no pasa nada y tal, ¿no? Vamos a ver, un señor que hizo a Sánchez volver otra vez a la política en un coche, en un Renault creo que era. Era un Peugeot. Te tengo que corregir todo el día hoy, ¿eh? Hoy todo el día. Un Peugeot que iba conduciendo Koldo. Copiloto Ábalos. Atrás estaba Cerdán y Sánchez ahí. Que le hizo presidente otra vez y que le hizo presidente del partido y presidente. Que con lo que uña y carne, que lo eche de ministro, que lo echen del partido, etcétera, etcétera, que tenía que saber Sánchez de lo que estaba haciendo Ábalos. Mira, yo todas estas cosas... ¿Y qué sabe Ábalos de Sánchez? ¿Y qué sabe Ábalos de Sánchez? Claro. Por eso yo no sé, al final los abogados saben, lo montan. Aldama también, su abogado, ha montado la película para salir bien él librado de otras movidas que tiene de lo del gasoil, pero yo creo que esto al final se sabrá todo. También he leído hoy que un guardia civil que está imputado, que estaba en el Ajo, les había facilitado unos teléfonos impinchables
que le decía a otro compañero de la Guardia Civil, venía hoy en un periódico y le decía, oye, pero ¿no estaremos haciendo algo malo por darle estos teléfonos a estos políticos? No, que lo quieren para sus cosas, para que no les intervengan las conversaciones. Bueno, pues aquí, en fin, que diga Ábalos, no, le pagaba a mi chica el piso de alquiler, pero no sé quién se lo pagaba, 80.000 euros, pero no me he enterado. María, como te dicen, no, a mi marido le paga un piso, pero yo no sé quién es. O sea, en fin, aquí cuando en los teléfonos que todavía no se pueden abrir, porque como es aforado, tienen que pasar un periodo de tiempo para poder ver el teléfono, etcétera, cuando se vean todas las pruebas de uno y otro, pues al final veremos que, y encima por el tema de las mascarillas, jugando con la salud de 130.000 españoles que fallecieron, que se benefician a toda esta gente, dos cosas: que vayan todos los que le han hecho a la cárcel, y tres, que devuelvan el dinero alguna vez. Porque pasan todas estas cosas, pero nadie devuelve el dinero. Por favor, que alguna vez, que Toto ya te contaba 80 casos que ha habido, desde aquello de guerra, etcétera, bueno, que alguna vez que alguien devuelva el dinero que se ha llevado, ¿no? Para causas sociales, para la gente que lo necesite. No la llevas tú, claro, ni el dinero nunca se devuelve aquí. Se evapora. Yo, con respecto a esta cuestión, creo que más allá de lo que se dictamine en los tribunales, que eso está por ver, lo que sí que tengo muy claro, y creo que hay una responsabilidad política grande, es si yo veo cruzar la esquina o doblar la esquina a Aldama, o huyo o le despacho. Se ve que es un señor, que es un impresentable, y lo que está haciendo es defenderse con parte de verdad. Puede ser que haya ciertas cosas que sean, pero creo que también está disparando con postas, y decir a no sé quién le di 14.000 euros o 15.000 euros en un sobre y no tengo manera de probarlo. Bueno, es el primero de mafioso tener todo documentado. Bueno, el Partido Popular lo tenían bien documentado, los papeles de Bárcenas, ahí llevaban una contabilidad. Lo de Ábalos y lo de Bárcenas es lo mismo. Al detalle. Lo veremos, lo veremos. Entonces, pero que es el primero de mafioso tener y todo a mí grabado, me parece, más allá de la responsabilidad individual que pueda haber en Ábalos como ministro, en Koldo como funcionario o como trabajador en el Ministerio de Transportes, creo que lo grave es también ver la debilidad de las instituciones ante un fantoche de ese calibre como es Aldama, donde se pasea con la Guardia Civil, le dejan disparar las ametralladoras último modelo, y luego le preguntan el coronel que por qué le han dado la medalla, y dice que él no sabía nada, que la medalla pues que le ha venido sola. A mí me parece preocupante que tipejos de esa calaña se paseen por el Ministerio de Transportes, por las comandancias de la Guardia Civil, y que sean ciudadanos. Porque son los conseguidores, Pues a mí me parece pero que eso en la historia ha habido 80 casos, Pues me parece de la democracia, de la corta historia de la democracia española. Pero Púnica, Naseiro, Malaya, Eres, Nos, Bárcenas, Puyol, y los que tú quieras. Pues creo y los Eres de Andalucía, fíjate tú, si a esos los han llevado al Congreso y los han recibido bajo vítores, que esto es un cachondeo. A todos, y me parece muy grave que personajes de esta índole se puedan pasear por las instituciones y encima tener cierta proyección social y encima hasta éxito. Me parece lamentable, y me parece que es dar una imagen a la gente que tiene su pequeño negocio, o que va a su puesto de trabajo en la administración o en la educación, o que va a su campo a trabajar, y que digan: a mí no me dan medallas, ni nadie me recibe, ni me va a venir alguien de alguna institución del Estado a decirme: no te preocupes, que vamos a hacer un contrato de 300.000 euros por lo bien que llevas trabajando 20 años en tu fábrica. La historia se repite, y dentro de 4 años saldrá el caso Pepito. Indigno. Y dentro de 8 saldrá el Menganito. Pues y estemos siempre... Y coincido contigo, pues hay que cambiar las normas. La pena de cárcel es lo menos que les puede ocurrir. Creo que lo que tendría que ser la obligación con el patrimonio de todo el dinero que se ha aprobado, devolverlo. Y si tú lo has gastado, lo buscas debajo de las piedras. Que paguen. Y eso para causas humanitarias. La ley es así, la ley dice, la ley el Código Penal establece la devolución, pago de responsabilidades civiles y multas, pero si el dinero no aparece, no aparece. ¿Qué ocurre? Que no tienen beneficios penitenciarios, teóricamente, pero bueno, para eso están los indultos, ¿qué coño? No tienen ningún tipo de permisos ni nada, porque no han participado en la cooperación que exige el Código Penal para que se reduzcan las condenas, para que se puedan acceder
acceder a unos beneficios, como digo, pero al final a ellos les condenan a 6 años de cárcel, se comen 6 años de cárcel, salen y se van a Dominicana, Venezuela. Pues eso es lo que no puede ser, Carlos. Pero es lo que hay, pero es que si ellos no encuentran nada, porque para eso están las sociedades, las separaciones de bienes, las sociedades limitadas que tienes en otro sitio, para eso está esas ingenierías económicas que permiten que aun cuando te condenen no pase nada. Pero como muy bien ha dicho Diego, es una vergüenza que sujetos como estos se pasen por los ministerios. Es una vergüenza que un portero de puticlub haya sido un asesor de un ministro, sin ninguna y representante en, no sé si en Renfe o en Adif. Consejo de Administración. Una persona preparadísima en cuanto a cuestiones. Tienen que tener personas de estas para manejarlas y que hagan los... Y luego dile tú a tus hijos que estudien para ser lo que sea, que van a conseguir un futuro. Cuando dice, no, mejor te haces portero de puticlub y cubres el culo al político de turno, que lo mismo te va mejor la vida. Venga, bueno, pues nos tenemos que ir, pero tenemos partido ya, ¿no? Sí, por fin a la Federación Española de Fútbol ha llegado a un entente cordial con Athletic Bilbao, Unión Deportiva Logroñés y Ayuntamiento y los Reyes Magos que venían el domingo, que eso era importantísimo. Y el helicóptero del ejército. Y el helicóptero del ejército. Y ahora adelanta el partido, que lo sepan los señores televidentes. Sábado, 9:30, Estadio de las Gaunas. Y así ya se puede recoger todo y el domingo ya viene el avión y vuela Melchor, Gaspar y Baltasar y la hora de la... Helicóptero, Enrique, helicóptero. Helicóptero, ¿qué he dicho? El avión. Soy un poco despistado. Pesetas, aviones... Eso, escucha. Y entonces ya, porque yo tenía un amigo que es abuelo y no iba a poder ir al fútbol porque tiene que estar con los nietos. Y entonces ya va a poder hacer las dos cosas. Pues estupendo. Y no me corrijas tanto, que te pareces a mi suegra. Tengo el día simpático, ¿Te pareces a mi suegra tanto corregirme? Bueno, pues estarás allí, ¿no? Hombre, no, porque todavía no han salido precios, ni si a los socios... ¿Cuánto puede llegar a costar la Yo creo que a los socios nos van a costar entre 20 y 25 euros. Creo, es lo que yo pienso. Y a los no socios, claro, los que van solo una vez al año al fútbol, dirá que lo paguen 40 o 50. Eso es mi cifra. Por ahí andará. Será un buen partido. Sí. Nos vamos, les dejamos ya con Qué Vida en Zarratón. Gracias a los tres y buenas noches a todos. Adiós. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, desde noviembre de 2023 lidera uno de los ministerios más jóvenes y con una agenda profundamente transformadora. Su labor se centra en garantizar los derechos de la infancia y en empoderar a la juventud para construir un futuro más justo y sostenible. Comprometida con la participación activa de los jóvenes, Sira Rego impulsa la primera ley de juventud de ámbito estatal, un proyecto ambicioso que busca que los propios jóvenes escriban las bases de su futuro. Bajo su liderazgo, el Ministerio trabaja para combatir la pobreza infantil, con más de una cuarta parte de la infancia en España en situación vulnerable, y para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Hoy nos acompaña para hablar de los desafíos, los logros y también las metas de un ministerio que pone a la infancia y a la juventud en el centro de la acción política. Sira Rego, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a este ratito con vosotras y vosotros. Bueno, ministra de Izquierda Unida, hace poco más de un año asumió este reto, esta responsabilidad de liderar el ministerio, que trata temas tan importantes como la juventud y la infancia. ¿Cómo ha sido para usted este primer año? ¿Qué balance hace? Pues hago un balance positivo. Creo que ha sido muy importante dotarnos por primera vez en la historia de un Ministerio de Juventud e Infancia y poner las políticas de la juventud y de la infancia en primer lugar, con nombre propio, en la política del país. Creo que hay mucho por hacer y creo que, bueno, que era una cuestión de justicia poner estas políticas como políticas en mayúsculas, que es muy importante, sobre todo con un enfoque que para nosotras es determinante, que es sobre todo este asunto de la infancia como sujeto de derecho, que es algo fundamental. Uno de sus grandes proyectos es esta ley estatal de la juventud. Sabemos que están teniendo también un papel importante para elaborarla. ¿Qué es lo que ha recogido hasta ahora?
Bueno, la Ley de Juventud lo que pretendemos es, de alguna manera, que nuestro país tenga por primera vez una Ley de Juventud, que viene siendo una demanda histórica de las organizaciones juveniles desde hace muchísimo tiempo. Nos ponemos a trabajar desde el primer momento en lo que creemos que es fundamental, que es el desarrollo del artículo 48 de la Constitución, garantizar la participación de la juventud a todos los niveles de la política del país, y sobre todo con la vocación de una mirada en la que cambiemos la realidad política del país para dejar que la juventud forme parte de las decisiones que interpelan directamente al país con su sentido común y con sus propuestas. La Ley de Juventud plantea 4 ejes fundamentales: salud mental, cuidados, derechos económicos, sociales, participación política y justicia intergeneracional. Y yo creo que el rasgo característico que tiene es que, precisamente con esta vocación de que haya participación activa de la juventud, lo que hemos planteado es un proceso participativo, que sea la juventud a través de encuentros sectoriales y territoriales. Ya hubo un encuentro con la juventud aquí en La Rioja, incorporar sus demandas y que sea la juventud la que redacte este borrador de anteproyecto de ley. Este es el objetivo. Estamos terminando el proceso de participación. Este fin de semana se cierra una parte del proceso participativo y luego tendremos oportunidad de traducirlo en propuestas concretas para articular la ley. Vamos con algunos problemas que les preocupan principalmente aquí a la juventud riojana. El problema de la emancipación. Somos de los peores en España. Tenemos una media por debajo del 15%. Por lo tanto, ¿cuáles son los proyectos que tiene pensado el Ministerio para conseguir, ¿no?, que los jóvenes consigan una vida independiente? Claro, esto es uno de los problemas que tenemos más importantes. Es decir, es verdad que el Gobierno ha planteado avances sustanciales que tienen que ver sobre todo con materia de derechos laborales, es decir, la reforma laboral es verdad que impacta directamente en términos positivos en el aumento de los empleos juveniles. Esto es una realidad y un dato. Es verdad que la mejora y el aumento del salario, de los salarios mínimos y de los salarios medios, aumenta también, mejora, de alguna manera repercute directamente en la juventud, pero no es suficiente. Tenemos que seguir implementando medidas de carácter laboral para mejorar las condiciones de empleabilidad y la calidad del empleo entre los jóvenes, y ahí estamos en coordinación con el Ministerio de Trabajo precisamente para desarrollar un plan de empleo juvenil. Y luego lo que es el gran problema que atraviesa toda la geografía de nuestro país, que es el acceso a la vivienda. Esto para nosotros es un tema central, es un tema sustancial que interpela a todos los gobiernos a todos los niveles. Es decir, si queremos cambiar la política de vivienda e ir de una política en la que la vivienda está basada fundamentalmente en un negocio para dejar esta mirada con respecto a la política de vivienda y convertir de verdad la vivienda en un derecho, precisamente para facilitar el acceso de la juventud a la vivienda, necesitamos la responsabilidad y la implicación de todos los niveles de gobierno. Por supuesto, el gobierno central, pero necesitamos, por ejemplo, que las comunidades autónomas apliquen la ley de vivienda. Y sobre todo planteamientos como la aplicación del índice de zonas tensionadas, que es tan importante para diversas zonas del país, que se aplique. Ver cómo se gestiona toda la cuestión que tiene que ver con los pisos turísticos, que está siendo un problema de primer orden. En el Gobierno estamos haciendo planteamientos para modificar determinados aspectos, para mejorar todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, pero es importante también que haya coordinación plena con los gobiernos autonómicos y con los gobiernos locales también. Problemas que se agravan si hablamos también de minorías étnicas y también de jóvenes migrantes. ¿Cómo se puede garantizar que ningún joven se quede atrás? Bueno, nosotros precisamente con el tema migratorio, con las llegadas, teniendo en cuenta que el mapa de la migración ha cambiado en los últimos años y que nuestro país debe adecuarse a esta nueva realidad, porque van a seguir llegando personas que huyen de conflictos bélicos, que huyen del hambre, de situaciones verdaderamente complicadas, y teniendo en cuenta que nosotros siempre hemos sido un país de acogida, porque hemos sido históricamente también un país de personas refugiadas, migrantes económicas, etcétera, pues lo que toca en este momento es tener una visión sostenible, equilibrada y sobre todo con una planificación estratégica. Y la manera de hacerlo de esta manera para que el sistema sea sostenible y sobre todo sea un sistema que acoja con derechos a las infancias migrantes, necesitamos modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que es la propuesta que hemos llevado desde el Ministerio de Juventud e Infancia y que nos ha permitido abrir esta vía de negociación con las fuerzas parlamentarias, aunque hay que reconocer que está siendo un poco complicado llegar a acuerdos con algunos grupos parlamentarios en el
en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas para emprender esta reforma, que sería tan importante porque sobre todo nos permitiría una distribución, un sistema de acogida equilibrado en términos de distribución de población a nivel territorial, de tal manera que bueno, pues estaríamos con garantías suficientes para acoger a estos niños de manera digna, que yo creo que es lo que se merecen. Hablaba antes también de salud mental, se ve bastante agravada en los jóvenes por la precariedad también laboral, por la presión académica también, por las redes sociales. ¿Qué está pasando en los jóvenes en este momento? ¿Cómo, no sé si van a tomar medidas por parte del Ministerio, como han hecho en otros países, por ejemplo, para reducir el acceso a las redes sociales? Sí, nosotros precisamente la cuestión de los entornos digitales es uno de los temas que más nos ha preocupado desde el principio, desde que hemos empezado a trabajar en el Ministerio. Es un tema central en la agenda política. Yo creo que es un tema de conversación habitual en las familias, en cualquier sobremesa o en cualquier encuentro familiar o reuniones de amigos. Es decir, el cómo nos afecta a todas las personas el entorno digital, porque ha venido para quedarse y ahí ocurren muchas de nuestras relaciones sociales, laborales, económicas, afectivas a todos los niveles, y sobre todo qué pasa con la infancia y con la adolescencia en el entorno digital, porque da la sensación de que bueno, nos da muchas oportunidades, pero también yo creo que hay un reconocimiento social a que es un poco la ley de la selva y que los niños y niñas están desprotegidos frente a los entornos digitales. Y nosotros lo que hemos planteado es hemos puesto en marcha un grupo de 50 expertos y expertas. Hace una semana presentábamos en el Consejo de Ministros el informe. Ha sido un informe riguroso que viene con muchas voces autorizadas, con una experiencia acreditada, que nos dan este primer informe que contiene 107 medidas, 35 de las cuales ya están incluidas en el anteproyecto de ley que ya se está tramitando de entornos digitales seguros, precisamente con recomendaciones nítidas de estos expertos en función de los tramos de edad. Recomendaciones de todo tipo, para todos los ámbitos, recomendaciones para legislar, recomendaciones para las comunidades autónomas, recomendaciones también para las familias, porque supone un reto absoluto la cuestión de los entornos digitales, y que de alguna manera miden el ejercicio de los derechos también, pero con garantías. El entorno digital con seguridad, con garantías y sobre todo con un proceso de acompañamiento y de aprendizaje de uso para los más pequeños y las más pequeñas. ¿Pero cree que sería necesario prohibir el acceso a las redes sociales a partir de...? Nosotros, el panel de expertos lo que nos recomienda, por ejemplo, es que, por ejemplo, en niños de los 0 a 6 años no haya ningún tipo de exposición a los entornos digitales. Que de los 6 a los 12 vaya viendo con un acompañamiento de una persona adulta, pero muy tasado en el tiempo. Por supuesto, en los centros escolares lo que se recomienda es que no haya ningún tipo de pantalla. Muchos países europeos, de hecho, con planes de educación muy avanzados, incluso están en ese sentido retirando muchas veces todo lo que tiene que ver con las pantallas y el entorno digital, y activando mecanismos de socialización diferentes, porque al final estamos hablando de etapas en las que se está formando la personalidad de los niños y de las niñas, y se trata de darles herramientas, y las herramientas muchas veces tienen mucho más que ver con la piel, con el contacto, con la activación de dispositivos sociales del entorno físico, más que con estar en el entorno digital. En cualquier caso, hay una recomendación clara de ir paulatinamente aprendiendo y paulatinamente entrando en el mundo digital, precisamente para que cuenten con herramientas y con capacidades para estar protegidos. Y desde luego lo que se recomienda es que incluso en los tramos que van de 12 a 16 años, bueno, pues que teléfonos, a ser posible, no con conexión a internet y con el tiempo de exposición bastante limitado y siempre con la supervisión de una persona adulta. Y unido a ello, aunque no parezca mentira, ¿no? Se habla de que los jóvenes son los que más soledad se sienten, ¿no? Bueno, hay un porcentaje elevado, según los estudios de los que disponemos y que han hecho fundaciones con un trabajo acreditado, que dice que tenemos un enorme porcentaje de jóvenes que tienen esta percepción de soledad no deseada. Yo creo que es un problema social. Es un problema además que pone en la agenda pública la juventud de una manera notoria. Yo creo que hay que agradecerles como sociedad que hayan abierto el debate, que tiene mucho que ver también con la cuestión de la salud mental que mencionabas hace un momento.
y que es un debate que también nos interpela como gobierno. Tenemos que actuar ahí, tenemos que ver en términos comunitarios qué está sucediendo. Una parte tiene que ver también con todo el asunto del entorno digital y cómo construimos espacios comunitarios de interacción social que vayan más allá del entorno digital, que rompan este cerco de la soledad no deseada. Y ahí, bueno, pues siempre invitar a aprovechar, ¿no?, todos los espacios en los que pues tengo el lujo de poder participar, como este espacio vuestro, para invitar a la juventud, como siempre, a participar, aunque hay que decir que también hay un sector de la juventud que también está muy organizada y es muy participativa, y esto hay que reconocerlo también, pero bueno, aprovechar siempre, ¿no?, para buscar estos espacios de encuentro de carácter social, deportivo, cultural, a todos los niveles de participación, y buscar espacios comunitarios, ¿no?, para compartir espacio con otros seres humanos. Esto también es un buen antídoto contra las soledades no deseadas. Habla de participación, también participación política, ¿no?, que es que también se busca dentro de esta ley, e incluso adelantar ese voto a los 16 años, ¿no? Sí, es uno de los debates más interesantes que se están abriendo con el proceso de participación de la Ley de Juventud, que es la posibilidad de ampliar el voto a los 16 años. A mí me parece que es un debate muy interesante, independientemente de las posiciones. Yo sé que abre una cierta polémica. Es una polémica saludable en términos democráticos, porque se está confrontando, ¿no?, el marco de posibilidades de hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cuáles son los pros y los contras. Yo particularmente soy partidaria de ampliar la edad de voto a los 16 años. Creo que si una persona joven puede trabajar a los 16 años, puede perfectamente participar en la toma de decisiones políticas de su país. Y lo que se comprueba además es que esta desafección política que hay de una parte de la juventud, que quiero decir que es desafección de la arquitectura institucional clásica, no desafección política, porque la juventud está profundamente politizada, aunque esté en otros lugares, ¿no?, como el entorno digital, pero tiene mucho que ver también con el hecho de que no hay alicientes para que la juventud participe en las instituciones como las entendemos clásicamente, ¿no?, en las organizaciones políticas, en las organizaciones clásicas, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay que también ver qué está sucediendo ahí, hacer una crítica también, quienes estamos en las instituciones y en los gobiernos, y ver de qué manera podemos abrir mecanismos para la incorporación. Y lo que se ha demostrado, porque ya ocurre en muchos países europeos, es que cuando se amplía la edad de voto a los 16 años, la implicación de la juventud en la política de los países aumenta, y aumenta por tanto la calidad democrática y se amplían derechos. Por tanto, yo creo que es un debate, en cualquier caso, pase lo que pase, si conseguimos o no reformar la ley para que así sea, es un debate que como sociedad nos enriquece, porque es un debate para la ampliación de derechos. Bueno, el debate está abierto, ¿no? Y sí, está ahí. Sí. Si hablamos también de los jóvenes, estamos hablando de participación, han dado muestras de que son muy válidos en Valencia, ¿no? En la Dana ustedes les han dado 60 millones de euros, ¿no? ¿Garantizan, o de qué forma garantizan que llegan a los más vulnerables? Nosotros hemos planteado dentro del Real Decreto, que la verdad es que pues hemos tenido como gobierno una respuesta bastante inmediata con la garantía de muchos fondos precisamente para las distintas fases de recuperación tras la catástrofe de la Dana. Específicamente desde Juventud e Infancia lo que planteamos es una dotación económica que queremos que opere directamente sobre todo a las entidades locales, a las más afectadas, a las que tienen población infantil y juvenil, y luego con la implicación también de las organizaciones sociales del tercer sector, que son quienes están movilizando de una manera ejemplar también en la zona. Fundamentalmente programas de apoyo socioeducativo nos parecía fundamental, y recuperación de espacios físicos para que los niños y niñas de Valencia particularmente, aunque de otros municipios también de las zonas afectadas, puedan tener espacios donde poder volver a ser niños, ¿no?, que es un poco el drama que hemos visto que nos ha dejado, uno de los dramas que nos ha dejado la Dana. Por tanto, fundamentalmente proyectos de carácter socioeducativo, también de apoyo psicológico, de recuperación de espacios para el juego, el ocio, la recuperación del espacio de la ciudad para la infancia como elemento fundamental. Vamos a hablar de los más pequeños, hablamos de la infancia, y es un asunto que preocupa, ¿no? La pobreza infantil, que en vez de remitir va creciendo. El 28% de la infancia en España vive en situación de pobreza. ¿Qué pasos se están dando en ese pacto de Estado para que esto sea una realidad?
Bueno, estamos ahora mismo en la fase de elaboración del diagnóstico, con los datos de los que ya disponemos, que bueno, pues están ahí, que son valiosísimos, pero viendo también un poco el diagnóstico en relación a la cantidad de recursos que estamos invirtiendo como país. Como bien sabréis, pues evidentemente una buena parte de las competencias directas están en las comunidades autónomas, algunas en las entidades locales, y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo por colaborar con los territorios. Precisamente una de las razones de la visita aquí en La Rioja es tener la oportunidad de encontrarme con el gobierno autonómico y ver exactamente, compartir los programas que se están dirigiendo sobre todo a los perfiles de infancia relacionados con la vulnerabilidad económica, y tener claro un poco esta hoja de ruta, porque hay un debe que tiene nuestra sociedad y que es estructural, y hay que decirlo, porque es un debe que se puede resolver con voluntad política, y es que en España invertimos el 1,5% del PIB en políticas de infancia frente a la media europea, que es un 2,4%. De ahí que, bueno, en el equipo del Ministerio nos hayamos sentado a plantearnos que lo que necesitamos es que en nuestro país haya un giro en el que la inversión en políticas de infancia se eleve para igualarse a la media europea. Es un debe que tenemos como país para romper con esta brecha de desigualdad, ver cómo se está distribuyendo el recurso en las comunidades autónomas, ver dónde está fallando y dónde podemos mejorar, hacer y sobre todo impulsar este pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. De la mano de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados se está trabajando ya y hay buena sintonía, de la mano de las comunidades autónomas y las entidades locales y por supuesto también con el tercer sector. Y ahí, si me lo permites, y ya con esto ya te contesto en lo concreto, que es importante, una de las medidas que consideramos que puede ser una de las más contundentes para erradicar esta brecha y este problema de pobreza infantil es la prestación universal por crianza, que es una prestación que deberían percibir todas las familias que tengan hijos e hijas a cargo de los 0 a los 18 años de 200 euros. Hemos visto que, bueno, esto está estudiadísimo, aplica ya en muchos países europeos y se ha visto que es verdaderamente útil para resolver la brecha de desigualdad y de pobreza. Por tanto, creemos que es ahí donde hay que invertir fundamentalmente parte de los recursos para ampliar esta inversión pública en políticas de infancia. Quisiera preguntarle también sobre la violencia a los menores, violencia en diferentes ámbitos. El último lo conocíamos ayer al asesinar a esa mujer delante de su hija menor de 3 años, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Creo, bueno, nosotros este lunes el lunes de esta misma semana, hace unos días, poníamos en marcha ya la consulta previa para la modificación de la ley de protección de la infancia y frente a la violencia, la LOPIBI, precisamente para modificar de manera mucho más explícita esto que se llama como síndrome de alienación parental, que la comunidad científica haya acreditado que no existe y por tanto reforzar esto, que es uno de los mecanismos que permiten, bueno, pues de alguna manera que tengamos estos casos tan dramáticos que hemos visto. Pero sobre todo creo que nos hace falta, y ahí es otra cosa que estamos trabajando con las mamás protectoras y con el entorno el entorno feminista que está trabajando la cuestión de la violencia vicaria. Creo que necesitamos convertir la violencia contra la infancia no en un asunto privado, sino en un asunto del país, porque nos interpela a todos y todas. Y de la misma manera que el movimiento feminista ha puesto en agenda la cuestión de la erradicación de la violencia, de todo tipo de violencia contra la mujer, y creo que forma parte de la conversación del país, y que somos un país, a pesar del negacionismo que tienen algunas fuerzas políticas, pero somos un país absolutamente concienciado con el avance y con la necesidad del avance de los derechos de las mujeres. Creo que es importante que hablemos públicamente de lo que es la violencia vicaria, que pongamos en marcha mecanismos de garantía en términos jurídicos y de reforma legislativa, los que sean necesarios para proteger a la infancia y a las madres que protegen también a sus hijos e hijas, y sobre todo que tengamos esta conversación de país. El asunto de la violencia contra la infancia no es un asunto privado, es un asunto que nos interpela al conjunto de gobiernos, al conjunto de administraciones públicas, y que tiene que ser resuelto con una mirada común, con una mirada también pública. Por tanto, muy importante que se haga este ejercicio colectivo. Bueno, mañana se reúne usted, por lo tanto, con los consejeros riojanos, con José Luis Pérez Pastor y también con María Martín. ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes riojanos que la puedan estar escuchando? Bueno, pues agradecer a todos los jóvenes, a las jóvenes que
que se organizan de una manera u otra, que participan, que están activos y activas, que disfrutan de la vida y que también nos mandan este sentido común del optimismo y de la alegría en muchos casos. Y como siempre, a las juventudes de todos los territorios agradecerles estas conversaciones que muchas veces nos abren y nos dan oportunidad de aprender a las generaciones más mayores. Yo siempre digo lo mismo, para mí estar en este ministerio es algo que me llena de orgullo, porque trabajo con gente que para mí es extremadamente valiosa y que nos está aportando un sentido común como sociedad, que verdaderamente a veces incomoda y es muy útil porque nos hace movernos y nos hace avanzar como sociedad, y animarles a que sigan mirando los desafíos del futuro y que sigan planteándonos soluciones desde su lugar y con su manera de comunicarse. Pues Sira Rego, un placer, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Punto de Encuentro, y le agradezco que haya sido usted tan cercana y tan clara hablando. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Gracias, buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora.